Un famoso pianista le dijo a un chico negro ciego que tocara el piano por diversión. Tienes un don increíble. Muchacho, ¿qué tal si nos tocas algo? Seguro que sabes. ¡Feliz cumpleaños! La voz del famoso pianista Arthur Kingston, de 45 años, resonó en el Salón Noble del Centro de Artes Metropolitano, provocando risas ahogadas entre los invitados de la élite musical de Nueva York. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo este vídeo. Daniel Miller, de solo 15 años, permaneció inmóvil junto al piano de cola. Sus manos sostenían firmemente el bastón blanco, mientras el silencio incómodo se extendía por la sala. El chico había llegado allí acompañando a su profesora de música de la escuela pública, que había conseguido 2 invitaciones para el recital benéfico más exclusivo de la temporada. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Arthur se ajustó el smoking de seda y sonrió al público compuesto por mecenas y críticos musicales. Era considerado uno de los mejores intérpretes de Chopin de la actualidad, con giras mundiales con entradas agotadas y contratos millonarios. Para él, aquel chico desubicado representaba todo lo que estaba mal en las políticas de inclusión en los eventos culturales. «Vamos, no seas tímido», insistió Arthur con voz cargada de condescendencia. «Estoy seguro de que a nuestros generosos donantes les encantaría ver cómo invertimos en diversidad». La señora Eleanor Vance, directora de la fundación organizadora, murmuró algo sobre inapropiado a su asistente, pero no intervino. Al fin y al cabo, Arthur Kingston era la estrella de la noche, responsable de recaudar millones para la institución. Daniel respiró hondo, apretando los dedos contra el bastón. Nadie allí sabía que él pasaba 8 horas al día practicando en un teclado prestado en el sótano de la iglesia del barrio. Nadie sabía que a los 3 años ya era capaz de reproducir sinfonías enteras después de escucharlas solo una vez. Y sobre todo, nadie imaginaba que en ese momento, mientras todos lo veían como un obstáculo inconveniente, él estaba memorizando cada tono, cada acorde, cada matiz de la arrogancia que flotaba en el aire. En realidad, dijo Daniel con voz tranquila que cortó el murmullo de las conversaciones paralelas, prefiero Bach. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. Arthur soltó una carcajada genuina. Bach, ¿en serio? ¿Qué pieza podrías tocar, jovencito? La sonrisa del famoso pianista estaba a punto de congelarse en su rostro cuando Daniel respondió con una serenidad que solo existe en quienes guardan un secreto demasiado poderoso como para revelarlo antes de tiempo. La partita número 2 en do menor. Pero quizás sea un poco demasiado avanzada para este público. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj antiguo en el vestíbulo. Había algo en la forma en que se plantaba ese chico, en la tranquila confianza de sus palabras, que hizo que algunos invitados se dieran cuenta de que estaban a punto de presenciar algo mucho más allá de una simple humillación. Si te está gustando esta historia de superación frente al prejuicio, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un momento de burla se convertiría en la lección más devastadora que la élite musical de Nueva York jamás recibiría. Arthur Kingston sintió una punzada de irritación ante la inesperada respuesta del chico. La partita número 2 en do menor era una de las composiciones más técnicas y emocionalmente complejas de Bach, conocida por destrozar a pianistas experimentados. ¿Cómo se atrevía ese mocoso a sugerir que el público no estaba a la altura? ¿Demasiado avanzada?, repitió Arthur con un tono más agudo. Joven, está hablando con personas que financian las mejores orquestas del mundo. Quizás no entiende dónde está. El público murmuró en señal de aprobación. Laura Sterling, heredera de una dinastía bancaria y principal mecenas de la fundación, susurró a su acompañante. ¡Qué descaro! Alguien tiene que enseñarles límites a esta generación. Daniel permaneció inmóvil, pero algo en la forma en que sostenía el bastón cambió sutilmente. Sus dedos ya no temblaban. Al contrario, estaban completamente relajados, como los de un cirujano antes de una operación delicada. Arthur. Intervino el Dr. Charweb, director de la Orquesta Sinfónica de Boston. Quizá deberíamos continuar con el programa principal. No, interrumpió Arthur, ahora claramente irritado por la insubordinación percibida. El joven Daniel parece haber cuestionado la sofisticación de nuestros invitados. Me parece justo que él demuestre esa superioridad musical que está insinuando. Arthur se acercó al piano y tocó los primeros compases de la partita con movimientos exagerados, casi teatrales.
Mira, Daniel, esta es una pieza que requiere no solo técnica, sino madurez emocional, algo que lleva décadas desarrollar. ¿Estás seguro de que quieres exponerte así? Lo que Artur no sabía era que Daniel conocía cada matiz de esa interpretación. En los últimos 7 años, desde que perdió la vista en un accidente de coche que también se llevó la vida de sus padres, él había dedicado cada momento libre a la música, no por hobby o por talento natural, sino por necesidad. Era su única forma de procesar un dolor que las palabras no podían alcanzar. Su tía Clara, que trabajaba como limpiador en el Conservatorio de Música de la ciudad, había conseguido acceso a grabaciones raras y partituras en braille. Daniel había memorizado cientos de piezas estudiando no solo las notas, sino también las interpretaciones históricas, las variaciones regionales y los contextos emocionales de cada compositor. Señor Kingston, dijo Daniel utilizando deliberadamente el título incorrecto, ha tocado los primeros compases en re mayor. La partita número 2 es en do menor. Un silencio gélido cayó sobre el salón. Artur notó que la sangre le subía a la cara. Él había cambiado deliberadamente la tonalidad para comprobar si el chico realmente conocía la pieza, pero no esperaba ser corregido en público. Obviamente fue intencionado, mintió Artur perdiendo la suavidad de su voz. Estaba probando su oído musical básico. Entiendo, respondió Daniel con una calma que hizo que algunos invitados se movieran incómodos en sus sillas. Entonces también debes saber que Bach compuso esta partita tras la muerte de su primera esposa, María Bárbara. Cada movimiento refleja una etapa del duelo. Por eso interpretarla correctamente exige algo más que técnica. Exige haber conocido la pérdida real. La afirmación golpeó a Artur como un puñetazo en el estómago. Su propia interpretación de la pieza siempre había sido técnicamente perfecta, pero fría, sin la profundidad emocional que los verdaderos conocedores siempre notaban, pero nunca se atrevían a comentar. Muy bien, dijo Artur con su máscara de superioridad empezando a resquebrajarse. Ya que eres tan entendido en teoría musical, ¿qué tal si lo demuestras en la práctica? ¿O prefieres seguir impresionando con tus conocimientos enciclopédicos? Daniel se acercó al piano, dejando el bastón cuidadosamente apoyado contra el banco. Sus manos encontraron las teclas con la precisión de quien ha trazado mentalmente miles de teclados. Una pregunta antes de empezar, dijo Daniel, volviéndose ligeramente hacia el público. Alguien aquí ha perdido todo lo que amaba en un solo instante y ha tenido que reconstruir su alma nota a nota. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de incomodidad social, sino de reconocimiento. Algunos invitados comenzaron a darse cuenta de que estaban ante algo mucho más profundo que una simple demostración musical. Artur sintió un escalofrío de aprensión. Había algo en la postura del chico, en la forma en que sus manos se cernían sobre las teclas, que sugería que la noche no seguiría el humillante guión que había planeado. Lo que esas personas privilegiadas no podían ver era que cada palabra condescendiente, cada mirada de lástima, cada intento de menospreciarlo estaba alimentando algo mucho más poderoso que la indignación. Estaba despertando el tipo de fuerza que solo nace del sufrimiento transformado en propósito. Y Daniel estaba a punto de demostrar que subestimar a alguien que ya lo ha perdido todo es el error más peligroso que se puede cometer. La pregunta de Daniel flotó en el aire como una nota suspendida, creando un silencio incómodo que hizo que algunos invitados cambiaran de posición en sus sillas. Artur sintió una irritación creciente ante la continua insubordinación del chico. «Basta de filosofía barata», cortó Artur, su voz perdiendo por completo la cortesía social. «O tocas ahora o te vas de aquí para que podamos continuar con el programa serio de la noche». Laura Sterling susurró lo suficientemente alto como para que se la oyera. «Sinceramente, no sé por qué permitimos que cualquiera entre en estos eventos. Hay un nivel que mantener». Daniel asintió lentamente con las manos aún suspendidas sobre las teclas. «Tiene razón en lo de los niveles. Son realmente importantes». Su voz tenía una calma que hizo que el Dr. Webb frunciera el ceño, como si presintiera algo que los demás aún no podían captar. En la quinta fila, Clara Thompson reconoció inmediatamente el tono de voz de su sobrino. Era el mismo que usaba antes de resolver problemas matemáticos imposibles o cuando estaba a punto de demostrar algo que había estado preparando en secreto. Ella había trabajado en el conservatorio el tiempo suficiente para saber que Daniel no solo era talentoso, sino que era prodigioso de una forma que pocos comprendían. «Daniel», insistió Artur, ahora claramente perdiendo la paciencia, «¿vas a tocar o no? Porque te puedo asegurar que nadie aquí tiene toda la noche para tus reflexiones existenciales». «En realidad», respondió Daniel ajustando su posición en el banco, «me gustaría hacer un pequeño cambio en la propuesta.
En lugar de la partita número 2, ¿qué tal algo más educativo para el público? Arthur rió con desdén. ¿Educativo, chico? Estás hablando con gente que financia conservatorios enteros. ¿Qué exactamente podrías enseñarnos? Daniel se volvió ligeramente hacia el público, con sus ojos ciegos pareciendo ver a través de las máscaras sociales que todos llevaban. ¿Qué tal si les demuestro la diferencia entre tocar las notas correctamente y tocar música de verdad? Un murmullo recorrió la audiencia. Algunos invitados intercambiaron miradas intrigadas, mientras que otros parecían ofendidos por la insinuación. ¡Qué descaro!, murmuró Eleanor Vance a su asistente, como si alguien como él pudiera distinguir entre la técnica superior y lo que sea que él cree que sabe hacer. Arthur sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Ese chico estaba claramente tratando de manipular al público, de crear algún tipo de momento dramático. Era hora de acabar con esa farsa de una vez por todas. Muy bien, dijo Arthur acercándose al piano. Ya que quieres dar una clase, te demostraré primero cómo debe tocarse la partita a alguien que realmente ha estudiado música. Daniel se apartó del banco, dejando que Arthur se sentara. Lo que el famoso pianista no percibió fue la sonrisa casi imperceptible que se dibujó en el rostro del chico, no por nerviosismo, sino por haber colocado a su oponente exactamente donde quería. Arthur comenzó a tocar con su habitual precisión técnica. Cada nota estaba en su sitio, cada tiempo perfectamente medido. Era una impresionante demostración de la habilidad musical desarrollada a lo largo de décadas de entrenamiento formal. Mientras Arthur tocaba, Daniel cerró los ojos e hizo algo que había aprendido años atrás: memorizar no solo las notas, sino cada matiz de la interpretación, cada elección estilística, cada micropausa. En su mente, él estaba fotografiando toda la actuación, catalogando cada elemento que podría usar contra su oponente. Clara observaba a su sobrino con una mezcla de orgullo y aprensión. Ella conocía esa concentración. Era la misma que Daniel mostraba cuando pasaba horas estudiando grabaciones de maestros fallecidos hacía décadas, analizando sus interpretaciones como un detective que examina pruebas. El Dr. Webb, sentado en la tercera fila, también notó algo diferente en la postura del chico. Había en él una quietud que recordaba a los grandes intérpretes antes de las actuaciones que definían su carrera. Una calma que no provenía de la resignación, sino de la preparación absoluta. Arthur terminó la partita con un floreo dramático, claramente satisfecho consigo mismo. El público aplaudió educadamente, algunos comentando la técnica impecable y la interpretación madura. «Y ahora», dijo Arthur, levantándose y gesticulando grandilocuentemente hacia el piano, «veamos cómo interpretas tú esta pieza que claramente está más allá de tus capacidades». Daniel se acercó de nuevo al banco, pero antes de sentarse hizo algo inesperado. Se volvió hacia el público y dijo: «Antes de empezar, me gustaría que supieran algo sobre la música que acaban de escuchar». Arthur frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «La partita número 2 no fue escrita solo como un ejercicio técnico», continuó Daniel con una autoridad en la voz que hizo que toda la sala prestara atención. «Bach la compuso como un diálogo con el dolor. Cada movimiento representa una fase diferente del duelo por la pérdida de su esposa, María Bárbara». Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, intrigados por el cambio de tono de la conversación. «El primer movimiento», prosiguió Daniel, «representa la negación. La música se niega a aceptar la realidad de la pérdida. El segundo es la ira. Contra Dios, contra el destino, contra la propia música que no puede devolver a los muertos a la vida». Arthur puso los ojos en blanco. Cualquier estudiante de primer año sabe eso. No está impresionando a nadie con conocimientos básicos de contexto histórico. Daniel volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. «Tiene razón. El contexto histórico es fácil de memorizar, pero experimentar ese dolor en primera persona, eso lo cambia todo». Se sentó al piano y colocó las manos sobre las teclas. «La diferencia, señor Kingston, entre su interpretación y la mía no es técnica. Es que usted ha tocado las notas que Bach escribió. Yo voy a tocar las lágrimas que él derramó». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Había una expectativa eléctrica en el aire, como si todos presintieran que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. En la quinta fila, Clara apretó los puños. Ella sabía que Daniel no solo estaba a punto de tocar música, sino que estaba a punto de abrir su alma ante unos desconocidos que se habían pasado toda la noche menospreciándolo. Era valiente y aterrador al mismo tiempo. Arthur permaneció de pie junto al piano con una expresión que oscilaba entre la irritación y una creciente aprensión.
Había algo en la forma en que el chico se colocaba, en la tranquila confianza de sus movimientos, que sugería que la noche no terminaría como la había planeado. Daniel respiró hondo y cerró los ojos. En su mente, él ya no estaba en ese salón lleno de gente que lo despreciaba. Estaba de vuelta en aquel terrible día 7 años atrás, cuando despertó en el hospital y descubrió que nunca volvería a ver el rostro de sus padres, que nunca volvería a ver nada. Cuando sus manos tocaron las primeras notas de la partita, algo mágico sucedió en la sala. No eran solo las mismas notas que Arthur había tocado minutos antes. Eran las mismas notas transformadas por la experiencia vivida, por el dolor real, por la pérdida genuina que había moldeado cada fibra del ser de Daniel. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que habían subestimado por completo a ese chico ciego de los suburbios, no solo su habilidad técnica, sino la profundidad emocional que llevaba dentro y que estaba a punto de utilizar cada gota de sufrimiento acumulado para transformar su humillación en algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Las primeras notas que surgieron del piano hicieron que Arthur Kingston retrocediera involuntariamente. No eran solo las mismas notas que él había tocado minutos antes. Eran las mismas notas transfiguradas por un alma que había conocido la oscuridad y encontrado la luz en la música. Daniel tocaba la partita como si estuviera hablando directamente con Bach a través de los siglos. Cada frase musical cargaba el peso de su propia experiencia. La brutal negación de la pérdida a los 8 años, la rabia contra un mundo que solo lo veía como un obstáculo, finalmente, la aceptación transformadora que había moldeado su relación sagrada con la música. «Dios mío», susurró el Dr. Webb inclinándose hacia adelante en su silla. En 40 años de carrera musical, nunca había escuchado una interpretación con tanta profundidad emocional. Arthur sintió que le temblaban las piernas. La técnica del chico no solo era impecable, era superior a la suya. Los pasajes que él ejecutaba con esfuerzo concentrado fluían de los dedos de Daniel como agua cristalina, naturales e inevitables como respirar. Laura Sterling, que minutos antes se burlaba de la audacia del chico, ahora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. La música de Daniel no solo era técnicamente perfecta, era transformadora, tocaba lugares de su alma que ella había olvidado que existían. «¿Cómo es posible?», murmuró Eleanor Vance a su asistente con la voz temblorosa por la emoción genuina. La respuesta llegó en forma de la propia música. Daniel no solo estaba tocando la partita, sino que estaba contando su historia a través de ella. El primer movimiento se convirtió en la narración de un niño que lo perdió todo en un instante. El segundo, en la furia de un adolescente obligado a navegar por un mundo que lo consideraba inferior incluso antes de conocerlo. Arthur observaba paralizado mientras su propia interpretación era sistemáticamente desmantelada y reconstruida en algo infinitamente más poderoso. Cada lección musical que había hecho durante décadas, técnicamente correcta pero emocionalmente vacía, estaba siendo expuesta por la genialidad bruta de ese chico al que había intentado humillar. Cuando Daniel llegó al tercer movimiento, algo extraordinario sucedió en la sala. El movimiento que representa la aceptación y la trascendencia en la filosofía de Bach adquirió una dimensión casi espiritual. Daniel ya no estaba tocando para el público, sino a través de él, conectando a cada persona presente con la experiencia universal de la pérdida y el renacimiento. «Arthur», susurró el Dr. Webb con voz cargada de asombro. «Este chico es uno de los mayores talentos naturales que he visto nunca». Arthur sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era solo su orgullo, era toda la estructura de superioridad que había construido a lo largo de su vida. Ese chico negro y ciego de los suburbios no solo era mejor que él, era mejor que cualquier pianista que Arthur hubiera conocido. La sala entera estaba ahora en silencio absoluto, salvo por la música trascendental que fluía del piano. Las personas que habían acudido allí para hacer alarde de su estatus social se encontraron ante algo demasiado genuino y poderoso como para ser ignorado o menospreciado. Daniel se acercó al clímax de la partita y fue entonces cuando Arthur se dio cuenta del alcance total de su propia arrogancia. Cada movimiento del chico revelaba años de estudio intensivo, disciplina feroz y una comprensión de la música que trascendía la educación formal. No se trataba de un talento amateur, sino de un genio musical forjado en la adversidad. «Se ha memorizado toda nuestra conversación», murmuró Arthur para sí mismo, dándose cuenta de ello como un rayo. Cada tono condescendiente, cada palabra de desprecio. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Clara Thompson en la quinta fila sonreía entre lágrimas. Ella había visto a Daniel practicar hasta que le sangraban las manos, estudiar partituras en braille hasta altas horas de la noche, memorizar interpretaciones de maestros muertos hacía décadas. Ahora,
Por fin, el mundo estaba siendo testigo de lo que ella siempre había sabido que existía. Arthur miró a su alrededor y vio su propia destrucción reflejada en los rostros de la élite musical. Laura Sterling lo observaba con una expresión que mezclaba decepción y disgusto. El doctor Webb sacudía la cabeza lentamente, claramente reevaluando todo lo que pensaba sobre Arthur Kingston. «¿Cómo te atreves?», susurró Eleanor Vance con la mirada fija en Arthur, «a intentar humillar a un niño con un don tan extraordinario». Arthur intentó articular una respuesta, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. No había explicación que pudiera justificar lo que había hecho. Había intentado usar su posición privilegiada para aplastar a un chico que representaba todo lo que la música debería ser: pura, honesta y transformadora. Daniel concluyó la partita con una delicadeza que hizo que el silencio posterior pareciera sagrado. Sus manos permanecieron sobre las teclas por un momento, como si estuviera sellando un pacto con la música que acababa de liberar. Cuando finalmente se levantó y se volvió hacia el público, no había triunfo arrogante en su rostro, solo la dignidad serena de alguien que había compartido su alma y sabía que había honrado tanto a Bach como su propio viaje. La ovación que siguió fue diferente a cualquier cosa que esa sala hubiera presenciado jamás. No eran solo aplausos, era reconocimiento, disculpa y celebración al mismo tiempo. La gente se levantó como si estuviera en presencia de algo divino. Arthur permaneció inmóvil, observando cómo su reputación se reescribía en tiempo real. Todas las personas presentes en la sala sabían ahora que había intentado aplastar a un genio musical por puro prejuicio. En 15 minutos, Daniel había destruido por completo la imagen que Arthur había tardado décadas en construir. «Señor Kingston», dijo el doctor Webb acercándose con una expresión que mezclaba decepción y desprecio, «creo que tenemos mucho que hablar sobre el futuro de su contrato con nuestra orquesta». Laura Sterling sacó su teléfono y Arthur supo instintivamente que la noticia de su humillación estaría circulando por los círculos de la élite cultural, incluso antes de que él saliera del edificio. Daniel se acercó a Arthur y le tendió la mano. «Gracias por la oportunidad de tocar, señor Kingston. A veces necesitamos enfrentarnos a nuestra propia música para comprender quiénes somos realmente». Arthur estrechó la mano del chico con dedos temblorosos, comprendiendo por fin que acababa de presenciar no solo una actuación extraordinaria, sino su propia caída social. Mientras Daniel recibía felicitaciones de toda la élite presente, Arthur Kingston, el hombre que había intentado usar sus privilegios para aplastar el talento, descubrió que la música, al igual que la justicia, tiene sus propias formas de equilibrar la balanza de la vida. 6 meses después de aquella noche en el Centro de Artes Metropolitano, Daniel Miller caminaba por los pasillos de la prestigiosa Academia Musical Eastman School of Music como becario integral. A los 16 años, él se había convertido en el estudiante más joven en recibir una beca completa en toda la historia de la institución. El doctor Richard Webb, que había sido testigo de su devastadora actuación, se había asegurado personalmente de que Daniel recibiera las mejores oportunidades educativas disponibles. «Un talento así aparece una vez en una generación», repetía cualquiera que cuestionara invertir tanto en un chico de los suburbios. La sala de ensayo donde Daniel pasaba las mañanas tenía vistas a Central Park, un contraste llamativo con el sótano húmedo de la iglesia donde había aprendido a tocar. Pero más importante que el entorno era el reconocimiento. Sus profesores no lo veían como un proyecto de caridad, sino como un futuro maestro que honraría cualquier escenario en el que se presentara. Laura Sterling, que se había burlado de él aquella noche, ahora financiaba personalmente su programa de estudios y había creado una fundación para identificar otros talentos musicales olvidados en comunidades desfavorecidas. «Ese chico me enseñó que el privilegio sin propósito es solo un desperdicio», confesó ella en una entrevista para el New York Times. Mientras Daniel florecía, Arthur Kingston se enfrentaba a una realidad muy diferente. Sus contratos con las principales orquestas fueron cancelados uno tras otro. El vídeo de la actuación de Daniel y del cruel intento de humillación que la precedió se había vuelto viral, acumulando millones de visitas y comentarios devastadores sobre el prejuicio disfrazado de elitismo cultural. Arthur intentó una gira europea, pero incluso allí le alcanzó la historia. Los críticos musicales escribían reseñas que cuestionaban no solo su técnica, sino su humanidad. «Kingston toca las notas correctas, pero su música carece del alma que presenciamos en aquel joven prodigio», escribió el influyente crítico del Guardián. Eleanor Vance, la directora de la fundación, se vio obligada a dimitir tras la exposición pública de cómo había permitido que los eventos benéficos se convirtieran en escenarios para el prejuicio. El Consejo de Administración dejó claro que asociar la imagen de la institución con la discriminación era inaceptable en cualquier circunstancia.
Clara Thompson observaba a su sobrino prepararse para otra actuación en solitario en el Symphony Hall de Boston, esta vez como artista principal, no como espectador tolerado. Ella pensaba en cómo el accidente que le había quitado la vista a Daniel también había revelado un don que tal vez nunca habría florecido en circunstancias normales. ¿No sientes rabia por lo que pasó?, le preguntó mientras Daniel afinaba su nuevo violín, un Stradivarius prestado por la Fundación Sterling. Daniel sonrió. Sus dedos tocaban las cuerdas con la familiaridad de quien había transformado la adversidad en arte. Tía, Arthur Kingston me dio el mayor regalo de mi vida aquella noche. Me dio un público. La ironía no pasó desapercibida. Arthur había intentado usar su posición para aplastar a un chico al que consideraba inferior, pero sin darse cuenta había creado la oportunidad para que el verdadero genio musical se revelara al mundo. La noche de la actuación en el Symphony Hall, Daniel tocó ante un público que agotó las entradas y entre que se encontraban celebridades, críticos musicales y sentada en primera fila, Laura Sterling, ahora una de las más fervientes defensoras de los programas de inclusión musical. Arthur Kingston vio la retransmisión en directo desde su apartamento vacío en Queens, a que se había mudado tras perder su ático en Manhattan. Cada nota que Daniel tocaba era un recuerdo de su propia caída moral y profesional. Cuando Daniel terminó su actuación principal, una interpretación devastadoramente bella de la misma partita que lo había cambiado todo, se dirigió al micrófono para dar las gracias al público. La música no nos pertenece a ninguno de nosotros, dijo con su voz resonando en la histórica sala. Ella existe para conectar los corazones humanos, independientemente de nuestro origen o apariencia. Esa es la verdadera democracia del arte. La ovación duró 15 minutos. La gente lloraba abiertamente, no solo por la belleza de la música, sino por el reconocimiento de que habían sido testigos de algo transformador, una lección sobre cómo el verdadero talento siempre encuentra su camino, incluso cuando se enfrenta a los obstáculos más crueles. 2 años más tarde, Daniel lanzaría su primer álbum, que se convertiría en el disco de música clásica más vendido de la década. Arthur Kingston seguía dando clases particulares en una escuela comunitaria con su carrera internacional destruida para siempre por su propia arrogancia. La diferencia entre ellos no era solo el éxito profesional, sino la forma en que cada uno había elegido usar su talento. Daniel usaba su música para elevar a otros, estableciendo programas educativos en comunidades desfavorecidas. Arthur había usado la suya para elevarse por encima de los demás hasta descubrir que las alturas construidas sobre prejuicios siempre se derrumban. La historia de Daniel Miller se convirtió en leyenda en los círculos musicales no solo por su extraordinario talento, sino por demostrar que la verdadera excelencia artística nunca conoce el color, la clase social ni las limitaciones impuestas por quienes temen la grandeza ajena. Como Daniel siempre decía a los jóvenes estudiantes negros que se enfrentaban a la discriminación, la mejor venganza no es destruir a quienes te han hecho daño, sino construir algo más grande de lo que ellos jamás podrían imaginar. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo se desperdicia el talento por prejuicios? ¿Cómo reaccionaste cuando viste cómo se disfrazaba la injusticia de tradición? Deja tus experiencias en los comentarios y suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que el verdadero mérito siempre supera el privilegio vacío.